Soy de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. Este es un video acerca de una solución básica de minería de datos de la materia de Sistemas Expertos 1, impartida por el docente ingeniero Jorge Pincay. El contenido que tendremos en este video está basado en 3 puntos: objetivo de la práctica, herramientas a utilizar y el desarrollo de la misma. El objetivo de la práctica tenemos diseñar soluciones hipotéticas básicas de minería de datos empleando agrupación en clústeres, árboles de decisión y Bayes-Nave, en problemas como análisis y predicción de comportamiento de compra de los clientes. Entre las herramientas que vamos a utilizar tenemos SQL Server 2012, que es un gestor de base de datos producto de Microsoft, SQL Server Data Tools y la base de datos AdventureWorks 2012. Como planteamiento del problema o del ejercicio tenemos el siguiente. Suponga que es un nuevo empleado de AdventureWorks Circus, que se le ha encargado la tarea de diseñar una aplicación de Business Intelligence en SQL Server 2000, en este caso 2012. AdventureWorks Circles espera aprovechar su experiencia en minería de datos de Analysis Service para detectar información interesante y procesable sobre las personas que han comprado bicicletas. Quieren que prevea qué clientes tienen más probabilidades de comprar una bicicleta en el futuro. Bueno, vamos a iniciar una máquina virtual. En este caso tengo Parallel Desktop, que es la máquina virtual para Mac. Bueno, tengo ya inicializado el gestor de base de datos SQL Server Management. Y bueno, aquí yo ya me encuentro logueada. Y aquí podemos observar la base de datos AdventureWorks con la que vamos a trabajar. También tenemos inicializado lo que es SQL Data Tools. Es similar al entorno de desarrollo de Visual Studio. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto. Tenemos que ver que esté en la opción de Business Intelligence y vamos a crear un proyecto tipo de modelo de minería de datos multidimensional. Bueno, vamos a darle nombre a este proyecto. Vamos a poner Data Mining 1. Damos clic en OK. Bueno, vamos a observar que automáticamente nos muestra el explorador de soluciones. Bueno, aquí vemos el proyecto que acabamos de crear y tiene varias carpetas. En este caso tenemos orígenes de datos, vistas de orígenes de datos, cubos, dimensiones, estructura de minería, roles y bueno, en fin. Como primer punto vamos a cambiar la instancia que viene por defecto al crear un proyecto. Nos vamos a esta opción y bueno, aquí vemos que el servidor está como localhost. Para saber qué nombre ponemos aquí, nos dirigimos hacia nuestro gestor de base de datos. Y bueno, ven, esta es la instancia en que nosotros estamos logueados. Y bueno, para evitar transcribir y equivocarnos, damos clic derecho en propiedades y bueno, aquí tenemos el nombre de nuestro servidor. Copiamos. Aquí. Y pegamos aquí. Aceptamos.
Ahora nos ubicamos en la carpeta de orígenes de datos y vamos a crear un nuevo origen. Damos clic derecho en nuevo origen de datos. Bueno, nos aparece el asistente del origen de datos. Damos clic en siguiente. Y bueno, aquí vemos que ya tenemos una conexión. Vamos a eliminarla para crear una nueva. Damos clic en nuevo. Bueno, nos damos cuenta de que se encuentra esta parte de aquí como native DB de SQL Server. Bueno, tenemos el nombre del servidor aquí. Bueno, y vamos a loguearnos al servidor como usuario autenticado de Windows. También podemos utilizar una autenticación de SQL Server, pero en mi caso voy a utilizar una autenticación de Windows. Bueno, aquí seleccionamos la base de datos con la que vamos a trabajar. Y tenemos la base de datos Adventure World 2012. Entonces, probamos la conexión y bueno, salió exitosa. Ok. Bueno, aquí podemos observar los diferentes datos que nos muestra el momento de crear de realizar la conexión al servidor. Damos clic en siguiente. Bueno, aquí dice que debemos utilizar un nombre de usuario y contraseña de Windows específico para información de suplantación. Bueno, podemos usar la cuenta de servicio o las credenciales del usuario actual o heredar. En mi caso voy a utilizar un nombre de usuario y contraseña específico, que es el que actualmente estoy logueada. Bueno, aquí nos dice que tenemos que ubicar un nombre de origen de datos. En este caso podemos dejar el que nos viene por defecto, pero en nuestro caso vamos a cambiar. Origen datos 1. Damos clic en finalizar. Nos ubicamos en la carpeta de vistas de origen de datos. Damos clic derecho, creamos una nueva vista de orígenes de datos. Asimismo nos sale el asistente. Damos clic en siguiente. Y bueno, nos aparece ya el archivo de origen de datos que hemos creado anteriormente, que se llamaba origen de datos 1, con la información referente. Damos clic en siguiente. Luego de ello podemos ver o seleccionar las tablas y las vistas que hemos seleccionado. Ahora vamos a seleccionar la tabla Prospective Buyer y la vista Detalle Mail. Luego de ello damos clic en siguiente y podemos escoger un nombre para finalizar el asistente. Bueno, como ya había dicho anteriormente, tenemos el que nos viene por defecto o ubicar uno nuevo. Vamos a ubicar uno nuevo. Vista, origen, datos 1. Doy clic en finalizar. Obsérvese que aparece la tabla y la vista que habíamos puesto anteriormente, con los campos y columnas seleccionados. En este caso vamos a crear una estructura de minería de datos. En este caso nos posicionamos en la carpeta y realizamos los mismos procedimientos anteriores.
nueva minería de datos. Nos aparece el asistente también. Damos clic en siguiente. Y aquí nos dice que debemos seleccionar el método de definición. ¿Qué método utiliza para definir la estructura de minería de datos? En mi caso voy a utilizar el que está por defecto, que dice a partir de una base relacional o del almacenamiento de datos. Doy clic en siguiente. Y aquí me dice qué técnica de minería de datos utilizar. Por defecto me sale el árbol de decisiones de Microsoft, pero existe una gran variedad de técnicas, como observamos. Vamos a dejar el que está por defecto, como lo había mencionado anteriormente al inicio del video. Vamos a empezar con el árbol de decisión de Microsoft y bueno, y aquí nos dice la vista del origen de datos disponible, que es la que hemos creado, vista origen datos 1. Entonces si damos clic en el botón de examinar o de explorar, podemos ver los datos o los objetos que habíamos seleccionado anteriormente. Cerramos y siguiente. Aquí debemos especificar el tipo de tabla. El tipo de tabla que se utilizará en el análisis. En el caso de nosotros, el escenario va a ser la Target Mail. Damos clic en ella y damos clic en siguiente. Luego debemos especificar los datos de aprendizaje. Especificar cuáles son las columnas que se utilizarán para el análisis. Específicos. Por defecto debemos utilizar una. En este caso sería Pike Buyer y vamos a hacer que sea predecible, para que al momento de seleccionar esto me aparezca este botón de sugerir, que sirve para recomendar entradas para la predicción seleccionada actualmente. Entonces vamos a dar clic en sugerir y esperamos. Esperamos que se muestren las columnas relacionadas. Entonces aquí podemos escoger algunos de los nombres de columnas o vistas que nosotros quisiéramos que se analizarán. Entonces escogemos, por ejemplo, total de hijos, en Spanish Education, English Education, Telecom, Region, género, estado civil. Puedo escoger también en las vistas de el Geographic Key. Luego de ello podemos observar que todo lo que hemos seleccionado se puede visualizar aquí en la estructura del modelo de minería de datos. Además de eso, también podemos seleccionar Address Line 1, Address Line 2, y además de eso el birthday, como también el first name, y el last name, ya. Esto para que se vea un poco mejor al momento de mostrar o visualizar. Clic en siguiente. Bueno, aquí tenemos el contenido y tipo de datos de las columnas. Aquí va a detectar qué datos o contenidos discretos para las columnas numéricas. Entonces, damos clic. Entonces vamos a cambiar Geographic Key, que tiene como tipo de dato log. Vamos a cambiar a text y vamos a dejarlo en discreto. Damos clic en siguiente y luego aparece al crear el conjunto de pruebas, que especifica el número de casos que se van a reservar para la prueba de modelos. Por defecto el porcentaje para la prueba es el 30% y así lo vamos a dejar. Por el número máximo de casos lo vamos a aumentar a 1000. Damos clic en siguiente y para completar el asistente debemos escoger un nombre de la estructura de datos, de minería de datos y el nombre del modelo de minería de datos. En el nombre de minería de datos, de la estructura de minería de datos, vamos a poner el mismo nombre de la vista. Vista origen datos 1. Y en el nombre del modelo, árbol. Vamos a dejarlo así. Damos clic en permitir obtención de detalles y en finalizar. Ya,
automáticamente aquí tenemos la vista del origen de datos, taller main, y luego de esto dándole clic aquí podemos ver la vista de ejercicios. Luego de haber creado esto, podemos notar que nos han aparecido otras opciones en esta barrita. Tenemos estructura de minería de datos, modelos de minería de datos, visor de modelos de minería de datos, tenemos el gráfico de sesión de minería de datos y bueno, cuando posiciono el mouse sobre uno de estos menús me da una información resumida de lo que podría hacer. Por ejemplo, modelo de minería de datos dice use esta vista para editar modelos en la estructura de minería. Como pueden ver, esta herramienta es totalmente predecible para el uso que nosotros queremos darle. Vamos a probar cada uno de estos menús para ver qué opciones nos brindan. Nos posicionamos modelo de minería de datos. Aquí se puede observar el modelo de minería de datos creado anteriormente, el cual era árbol de decisión. Vamos a crear los otros dos modelos de minería de datos, los cuales habíamos mencionado al principio del video, el cual es el algoritmo de cluster y el algoritmo de Bayes-Nape. Para hacer eso damos clic derecho en estructura y escogemos nuevo modelo de minería de datos. Damos clic aquí y ponemos un nombre de minería de datos. Lo recomendable es que lleve el mismo nombre del algoritmo. En este caso, como es cluster, le voy a poner así. Escojo el algoritmo, doy clic en aceptar y automáticamente se visualiza el modelo de minería de datos. Vuelvo a crear asimismo el de Bayes-Nape, nueva minería de datos, ubico el nombre, Bayes-Nape. Cojo el algoritmo, doy clic en aceptar y ahí me aparece que este tipo de algoritmo no admite el tipo de contenido de las columnas de la estructura de minería de datos. Que si deseamos continuar porque someterán las siguientes columnas y bueno, vamos a decir que sí y automáticamente podemos observar los tres modelos de minería de datos. También podemos crear nuevos modelos de minería de datos no solamente a partir de algoritmos, sino que también podemos hacerlo a través de alguna variable o de alguna columna en específico. Por ejemplo, si yo deseo crear un modelo de minería de datos tipo árbol, como por ejemplo que se llame género, para saber si es un género masculino o femenino, cuál es su porcentaje en compras, tal vez. Y bueno, lo que uno desea calcular. Puedo crear modelos de minería de datos a partir de algún modelo ya existente, pero con otro nombre distinto. No necesariamente debe llevar el nombre del algoritmo. Luego de haber realizado esto, podemos irnos a la otra opción que dice visor de modelo de minería de datos, el cual dice que use esta vista para examinar el contenido de un modelo de minería de datos procesado. Vamos a examinar qué es lo que pasa con el modelo de minería de datos procesados. Damos clic ahí y nos dice que el contenido del servidor podría haber caducado. Damos clic en sí para actualizarlo nuevamente y podemos observar bueno, podemos que sí, ejecutamos. Debemos haber procesado anteriormente este tipo de modelos de minería o implementado. Como no lo hicimos, nos dio la ventana de diálogo para que lo hiciéramos en estos momentos. Ya lo procesó, cerramos, esperamos. Y bueno, en este momento tenemos bueno, en este caso ya tenemos la vista del origen de datos.
Obsérvese que aquí hay un árbol o un diagrama de árbol conocido con cada uno de sus nodos y ramas y con una serie de datos que vamos a analizar, porque ese es el visor de minería de datos. En este dato estamos en el modelo de minería de datos árbol de decisión. En la leyenda de minería de datos, aquí tenemos los escenarios totales que serían 8.820. Bueno, aquí tenemos ya cada una de las cantidades, los valores de las cantidades. Tenemos los casos 8.820 y bueno, el histograma de color azul. Y bueno, aquí observamos que entre más azul sea, más alto será el valor y entre más bajito será menos valor el escenario o el número de casos. Aquí nos proporciona información como por ejemplo aquí nos dice algo sobre la edad, sobre que si la edad es menor de 63, bueno, y aquí está dentro de un rango y bueno, y así seguimos visualizando. Aquí como por ejemplo si doy clic sobre este nodo, me aparecerán y bueno, como seguimos visualizando, bueno, aquí me aparecerán los escenarios clasificados en cuanto a lo que yo quise que se viera, en cuanto a ese nodo. Entonces, damos clic en cerrar y así podamos ver demás datos con los demás. Asimismo, no puede hacer que se muestren otros casos, así como se pueden mostrar casos ceros, casos 1, así también puedo mostrar los niveles, si yo quiero que sean menos niveles o más niveles. Igual aquí tenemos para ver el modelo de minería de datos, el Bayes-Name. Ya bueno, vamos a ver el algoritmo de Bayes-Name. Nos vuelve a decir que lo volvamos a implementar. Lo volvemos a implementar. Y esperamos. Esperamos. En este caso tenemos las características del algoritmo. En este caso se dibujan de otra manera. Lo tenemos de manera de dependencias. Si bajamos qué atributos o columnas pertenecen o tienen más vínculos de mayor valor a él. El que tiene menos vínculos sería el estado civil. El que tiene el vínculo más fuerte sería el total de hijos. En perfiles de atributo podemos observar también información. Aquí nos presenta en base a las variables seleccionadas cierta información, como por ejemplo en
la región Norteamérica tenemos varios valores. Tenemos aquí valor como 8820 y bueno, si damos clic nos muestra también diferentes valores. Y así podemos seguir viendo toda la información que se encuentra en cada uno de estos. Bueno, esto es lo grandioso de la minería de datos. A través de un conjunto de datos o muchos datos poder sacar información útil para la empresa. También tenemos la opción de discriminación de atributos donde podemos ver los favores, otros estados. Por ejemplo, los atributos y los valores, el total de hijos en 5, tenemos una probabilidad de bueno, no se nota aquí. Si nosotros también ponemos valor de 0, cambian el esquema. Esto en 1, perdón. Y esto también depende en lo que uno quiera analizar. Ya. En realidad prácticamente vemos un análisis estadístico. Lo estamos haciendo con pequeñas tablas. Imagínense que lo podríamos hacer con una base de datos mucho más grande. Vamos a poner el de cluster. Igual va a seguir diciendo que lo implemente porque no lo implementé antes de cambiarlo de menú. Lo que pueden hacer para que no les dé este tipo de error o cuadros de diálogos es haberlo implementado al momento de haber terminado los modelos de minería de datos. Bueno, esperamos y nos aparece aquí. En cuanto al modelo de minería de clúster, tenemos podemos ver otros tipos de variables como región, género, esto en relación a la densidad. En género está al 51% y así si yo voy ubicando otra variable va cambiando el porcentaje de la densidad. Y bueno, y así tiene vínculos más fuertes y vínculos más débiles. Pasemos al otro gráfico de posición de minería de datos. Donde vamos a poder ver el gráfico de elevación. Primero debemos de el valor de predicción. En este caso voy a poner que todos sean 1. Ya. Bueno, vamos a ver el gráfico de elevación. Y bueno, ya tenemos aquí. Nos muestra información relevante de lo que quisiéramos saber. Por ejemplo, aquí la línea verde indica el modelo ideal de una población del 96.15%. Si yo veo el modelo de estimación que es este azul,
Luego de esto podemos continuar haciendo la predicción del modelo de minería de datos. Para ello debemos de... Aquí nos aparecen dos ventanas. Una que dice modelo de minería de datos y otra que dice seleccionar tablas de entrada. Bueno, vamos a jugar con estas dos. Vamos a seleccionar el modelo, que sería el modelo de árbol, y luego aceptaremos los casos de tabla. Bueno, tenemos aquí las tablas. Y bueno, seleccionamos la tabla de Proxel Boyer. Y aquí automáticamente nos aparecen las conexiones. Si damos clic aquí, yo puedo modificar estas conexiones. Podemos decir que el Proxel Boyer sea podemos dar cualquiera, ¿no? También podemos decir que ya tengo un valor, pero no hemos creado ninguno. Entonces vámonos a... No. Vista de minería de datos, vista de minería de datos. Ah, ya. Bueno, aquí le vamos a dar un valor a la edad. Vamos a crear uno nuevo. Damos aquí nuevo cálculo con nombre. Y aquí vamos a dar cálculo de edad. Cálculo de edad en base al año de nacimiento. Bueno, vamos a poner la expresión que debemos de saber, que es datamdiff entre paréntesis no puedo poner. Vamos a copiarlo. Vamos a buscar. Ya lo encontré. Bueno. Birthday. Ay, creo que me equivoqué. Ah, sí, birthday. Get the date. Get the date. Yeah.
Ahora sí, damos clic en aceptar. Oh, tengo un error. A ver, vamos a ver. Div. Ah, me falta una D. Date div. Vamos a ver. Argumentos. Okay. Div. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Presionamos al final. Ojalá no nos dé error. Ok. Ah, ya. Ah, ya. Tengo esta mal aquí. Terminé esta. Caramba, ya me olvidé cómo salían antes. Ya, ok, ahí sí. Date. Ojalá esté bien. Ok. Al fin. Este tipo de errores puede darse cuando no nos fijamos bien lo que escribimos. Bueno, vamos aquí en la vista de origen de datos. Y bueno, vamos a guardar. Cerramos. Bueno, esta máquina virtual es un poco compleja. Se escondieron los otros valores. Ahí. Guardamos. Entonces aquí en la vista de origen de datos vamos a hacer cuando cerramos esta vista, nos vamos otra vez a la vista de orígenes de datos, esperamos. Bueno, y aquí vamos a hacer de nuevo, pero ya seleccionando el otro campo. Hacemos lo que hicimos anteriormente. Seleccionamos la tabla. Bueno. Bueno, ya. Y aquí ya buscamos las que habíamos creado, que es cálculo de edad.
aquí podemos, a ver, bueno, aquí ponemos cualquiera. No. Bueno, ya. Ok. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí ya podemos visualizar. Aquí podemos crear una consulta de SQL que puede ser común. Entonces aquí en base a una predicción, bueno, mejor vamos con el modelo de minería. Perdón, la función de predicción estaba bien. Bueno, bueno, aquí podemos arrastrar. Mismo vamos cambiando modelo de minería con los campos que yo deseo. Y bueno, aquí también hay un código que dice cambiar el modelo de vista. Ya bueno, como es, si pongo diseño es la que estoy manejando en esta manera, pero si doy vamos a poner en consulta. Bueno, vamos en consulta. Bueno, aquí ya me muestra los campos y la consulta generada a partir de los datos seleccionados que ya habíamos tratado. Bueno, entonces este fue el video tutorial de la solución básica de minería de datos. Hasta pronto.